contacto directo con lo que estamos intentando transmitir. Otro de esos conceptos, el Tao. El Tao como aquello que está por encima de todos nosotros, o que genera el gran Tai Chi, el equilibrio entre el Yin y el Yang, o el Tao como camino. Pero siempre uno de los conceptos del Tao es esa realidad última que nos permite unificar los criterios o nos permite unificar la multiplicidad de cosas y de los fenómenos que observamos. Entonces, como realidad última sería bastante difícil de definir, pero es dinámico y va a constituir esa esencia de cambio de cada uno de nosotros. Y ese proceso cósmico o ese proceso en continuo cambio es lo que nosotros tenemos que plantearnos para trabajar. Y cuando estamos en este camino, eso es lo que estamos viendo. No nos quedamos en un formato y ese formato va a ser hasta el último de los días, sino que va a ir cambiando. Porque esa evolución, ir más allá de las cosas o de lo que estamos viendo, en el concepto filosófico, pero también en el concepto técnico, médico, habla de retornar, tratar de volver o llegar al principio de lo que generó lo que hoy está sufriendo la persona. Y a medida que nos vamos movilizando en ese desarrollo, estamos retornando al comienzo para corregir esa causa del comienzo. Y ahí viene otra de las ideas del concepto cuántico de la medicina tradicional china, que sería empezar a pinchar hoy o presionar hoy los puntos, poner una ventosa o lo que fuera, para empezar a curar la causa de ayer. Ir en ese retroceso hacia atrás en el tiempo para poder cambiar toda esa estructura, o sea, trabajar sobre patrones cíclicos de ida y de vuelta y de retorno y volver al esquema básico necesario para ese individuo. Un esquema básico necesario para cada uno de nosotros que es diferente de la otra persona, aunque usemos el mismo punto. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer esas ideas que parecen ser contradictorias a lo que estamos acostumbrados a ver. No es que puso un punto para cortar la infección a partir de hoy, puso un punto para tratar de generar un desarrollo de energía defensiva o de inmunidad para tratar de ir hacia atrás, para ir corrigiendo los parámetros desde el momento que se fueron degenerando al día de hoy, para tratar de generar en cada uno de nosotros una conciencia y una memoria. ¿Para qué? Para que cuando luego enfrente a la misma causa ya esté prevenido y no vuelva a caer. O sea que si hago todos los inviernos una angina multácea, vamos a trabajar con una serie de puntos que me aumenten la inmunidad para cortar con eso y ya está. El invierno que viene no voy a entrar por ahí porque estoy preparado para esa defensa. Ese es otro de esos cambios importantes con respecto a lo que manejamos todos los días. Este año te doy antibiótico y ya sé que el año que viene, cercano a esta fecha, venir por las dudas para dar un antibiótico para que no vuelva a ser el cuadro, con cistitis a repetición o con diferentes patologías de ese tipo, que nos vamos a encontrar con posibilidades reales de corte, de cambio, porque cambia el individuo y aparecerán otras patologías, pero esa no tiene por qué seguir existiendo. Lo otro que era lo que habíamos visto y ahora lo tratamos de ampliar un poquito más como fundamento de la medicina china, o el inicio, el yin y el yang, que van a estar relacionados en ese Tao o en ese gran Tai Chi como opuestos necesarios para generar todo lo que existe, porque de esos opuestos, el predominio de uno sobre el otro, la interrelación de uno sobre el otro, o que uno alcanza su punto máximo y deja el paso al opuesto y se va generando ese cambio va a ir dando las diferentes estructuras físicas, la de diferentes funcionamientos anatómicos, fisiológicos y luego patológicos, y luego poder corregir lo patológico. Porque si lograra mi mejor equilibrio entre el yin
yin y el yang, estaría dando o buscando una armonía, y entonces no deberían existir síntomas de enfermedad, porque estoy en el equilibrio adecuado. Luego, como me voy a ir desarmonizando, va a haber días que me voy más hacia el yin, más hacia el yang, que me quedo predominando en eso, y ahí empieza la sintomatología. Entonces empieza la sintomatología relacionada con el yin, con la quietud, con el anquilosamiento, con el enlentecimiento, el envejecimiento, o con el yang, exceso de movimiento, delirios, cefaleas, más hacia lo que llamamos estrés o exceso de competencia, todas esas características. Entonces, entre esos dos parámetros está fluyendo nuestra vida. Con los puntos vamos a darle al que tiene yang el yin que lo enfría, y al que tiene yin el yang que le da calor y movimiento. Por eso, una de las cosas que decimos, o uno de los grandes fundamentos, o yo diría el fundamento del cual luego surgen los demás, es el equilibrio entre el yin y el yang. Y todos los cambios que se van a ir dando son esas manifestaciones de esa relación dinámica, que generan una relación polar, donde los polos no están separados, están unidos. El problema es ese predominio, ese exceso de uno sobre el otro. Ahora, el fin último es eso, el equilibrio entre ambos, donde vamos a necesitar en un momento, planteémonos un concepto. Durante el día necesito ser más yang, estar más en movimiento, pero durante la noche necesito el yin. Entonces, durante el día tengo que tener esa plenitud de movimiento para que cuando llega la etapa de la noche ya lo gasté todo el yang y entro en la quietud. Si se da al revés, si durante el día estoy aletargado, va a pasar que a la noche voy a tener insomnio. Entonces, al buscar los puntos que me estimulen el yang durante el día, me va a permitir dormir durante la noche. Es tan simple como eso. Y no necesitar dar una medicina que me haga dormir o que me haga producir ese yin que tendría que haberse producido por un equilibrio normal del día. Entonces, el uso de los puntos me va a permitir tratar de lograr esta dualidad, pero lograr el círculo o el equilibrio de los ciclos circadianos correspondientes, o sea, que mis hormonas y mi ritmo solar lunar se vayan acompasando con mi físico, y entonces vaya teniendo el mejor resultado. En esa dualidad del yin y el yang es que una idea puede ser la luz. La onda de yang, la partícula de luz de yin, pero necesitas una partícula que luego genere una onda. Entonces, la partícula al moverse en la onda produce luz, pero la luz es formada por dos partes. Una es la emisión de la partícula, pero la partícula de yin, sin partícula no hay emisión. Sin embargo, viste que estamos acostumbrados a que la luz es yang, sí, pero si la empezamos a desfasar, todo lo yang o todo lo yin tiene dos partes. Una que justamente tiene esos opuestos. Y esa es la dificultad. Si yo pudiera en las patologías claramente poder apreciar o poder interpretar esa dualidad en el fenómeno, me sería muy fácil, trabajaría con dos puntos, uno para yin, uno para yang. Realmente por ahí los textos dicen que los maestros trabajan en un solo punto, pero yo pienso de pocaría, con todo lo que hay no es tan simple, y luego los textos relatan de que los peones usan 5 puntos, ¿no? Que pueden ser bilaterales. Entonces imagínate, 5 puntos, y cuando vas por ahí te encajan 100 agujas, ese no sé en qué grado está, porque está por debajo del peón. Ahí es donde a través de este desarrollo es que vamos achicando nuestras, o sea, vamos resumiendo todo lo que nos va planteando las personas, y sí, se llega a eso. Y cuando hablamos de yin y yang, lo que estábamos hablando, la naturaleza, el cosmos, todo eso está entre esas dos fuerzas. Esas dos fuerzas generan todo lo que existe. Y esas dos fuerzas que generan todo lo que existe son los que nos permiten después tratar de ir hacia
hacia el origen de la enfermedad, indagar los orígenes de la enfermedad, sin estar subordinados específicamente al resultado del laboratorio. Porque, si bien los medios de laboratorio pueden ser importantes, a veces nos pueden inducir error. El papelito me dice una cosa, pero yo estoy viendo al paciente y el paciente me dice otra. Yo cuando estoy viendo al paciente lo estoy observando, lo estoy ocultando, me lo palpo o a través del interrogatorio me está diciendo cosas que ese papel no condice con ese papel. Entonces es importante, a través de esto, esas dos presentaciones, un desarrollo en el equilibrio y en lo que veo, y luego un parámetro que tengo allí, pero no debería ser el parámetro escrito la base total del tratamiento, y es hacia donde tratamos de hacer el planteo. Si los laboratorios me dan un valor que no se manifiesta en una clínica o que no lo veo en una clínica, me tengo que basar por la lectura del paciente y no por la lectura del papel. Hoy en día la medicina, si el papel dice que tenés colesterol, aunque no tengas ninguna manifestación. O si te dice que tenés una TSH alterada, sos hipotiroideo aunque no tengas nada. No, hay que tener un criterio que dentro de pocos años se va a volver a este criterio, porque ya es demasiado los errores que se cometen. Entonces acá intentamos, a través de lo que nosotros transmitimos, ese uso de todos estos parámetros para no enceguecernos, no desconocer al laboratorio, no desconocer al profesional que está haciendo su trabajo, pero ver que estamos trabajando con un ser que nos está planteando sus realidades. Entonces tratar de hacer ese mejor equilibrio, y todo a partir de ese equilibrio, de esa dualidad de yin y yang. Por eso vamos a hablar de métodos de diagnóstico, que algunos de ellos son tan efectivos como los actuales, salvando la diferencia de que con algunos de los métodos actuales tenemos una visión interior que a veces no la tenemos en estos métodos, pero que me permiten desde la parte exterior observar el interior. Y eso es otra de las cosas que impresionan, que entonces determinados cambios en la piel, en los ojos, en determinado funcionamiento, está diciendo que hay tal alteración. ¿Qué podemos hacer? Pedirle que vaya y se haga, decirle al colega médico que si no le puede hacer una rutina haciendo hincapié en tal o cual cosa, y nos asombramos que lo que habíamos leído sobre la piel aparece en el papel, independiente de que había llegado porque los papeles que traían decían otras cosas. Entonces, es interesante que no estamos inventando nada. En Suiza y en algunos otros países hay iridólogos y hay médicos en medicina tradicional china en la urgencia para hacer un diagnóstico rápido en lo que no tiene, no en el politraumatizado grave, eso es otra historia, en esos otros pacientes, para disminuir el uso de exámenes paraclínicos que son caros y que de última no tenían por qué estar indicados, porque hoy por ahí tenemos un dolorcito y vamos y le pedimos al médico que me haga una resonancia equivale a 5.000 placas simples, o sea, me tapó de rayo. Si a veces te dicen que no te hagas una mamografía todos los años por la incidencia de rayo, te hace una resonancia que equivale no a la mamografía como 5.000, pero a 2.500 mamografías. Me parece que el pedido que le hacemos es, y bueno, la tomografía equivale a 2.000 placas, ¿entendés? Y sin embargo a veces una tomografía vamos a hacer otra por las dudas y otra. Entonces, con toda esa irradiación, ¿no estaré yo generando el cambio de las células que estoy buscando? Entonces, hoy hay toda una corriente en medicina que está reviendo ese uso de cosas, ¿no? Pero es interesante verlo que acá, antes de saturarlo con estudios, y luego de echar todo eso, de mirarlo, es posible, o sea, empezar un tratamiento y si eso no es lo efectivo, hacer la continuidad desde el punto de vista de la medicina occidental y lograr ese mejor resultado. Donde
estamos tratando que todos los parámetros se unan. Otro de los grandes parámetros es que el cuerpo y la mente no están separados. Somos uno. Mirarlo así. Cualquier patología empezó un día por una emoción hace mucho tiempo. Demoró tiempo hasta producirse. O sea, el concepto es que una emoción nos generó un cambio bioquímico, o bioeléctrico, luego bioquímico, luego empezó a dar una alteración celular, que luego se transformó en un síntoma, que de golpe no le dio bolilla y aumentó la carga emocional, así hasta que un día se manifestó. Entonces, si yo solo trato el parámetro físico, me está faltando algo. Cuando usamos los puntos, aunque no le estemos diciendo a la persona, y por ahí a veces tampoco tenemos la plena conciencia del uso del punto, porque vamos a ir caminándonos a eso. Cada punto tiene una función sobre lo somático y sobre lo psíquico, para hacer esa confluencia de mente y cuerpo, que es lo que nos permite el cambio, porque no es una dualidad, sino que somos uno. Entonces, si yo solo mejoré el síntoma físico, pero no corregí la causa de fondo, y ese síntoma físico seguro que está acompañado de un desequilibrio emocional. Un desgarro muscular a un deportista está hablando de un tipo que tiene la madera alterada, o sea, un tipo que tiene un exceso de competitividad, que tiene un predominio en lo que va hacia el consumismo, que debe tener una tendencia hacia los celos, hacia la violencia implícita por el ganar. Si no ayuda a corregir eso, va a salir de ese desgarro, donde haga otro esfuerzo, va a volverse a lesionar. Y lo tenemos, hay deportistas que están siendo lesionados continuamente. Y uno dice, con el nivel de entrenamiento que tienen, ¿no lo tendrían que tener? No, porque ¿qué pasa? Solo le trabajan lo físico. Entonces, volvé, vos que estabas en esa parte, digo, ¿lo ves? Si no le trabajás la cabeza, hasta que un día se tiene que largar. Bueno, acá sería trabajar cabeza y físico. Y entonces te encontrás con que aquel que se lesionaba porque tenía roturas fibrilares, empieza a dejar de tenerlas y empieza a tener otro rendimiento y otra forma de cuidarse sin que le estemos diciendo, mirá que a partir de ahora tenés que cambiar, ¿no? El punto interviene en eso. Por eso cada punto tiene un ideograma que se traduce por, mejor dicho, hay una traducción al español, la mayoría de las veces la traducción no tiene nada que ver. Y cuando se desarrolla el ideograma nos está diciendo por qué usamos ese punto en esa persona, porque va a generarle también esos otros cambios que van a ser necesarios para esa mejor forma de trabajar. Es importante, Descartes hace una dualidad cartesiana. Bueno, acá tratar de juntarlo al ser humano, que somos uno solo. Ya, cuerpo y mente van de la mano. Por eso esa dualidad no existe. Y si uno mirara en toda esa evolución de los siglos, ¿cuántos podrían haber mejorado si no hubieran separado la cabeza del cuerpo? O sea, si no hubieran separado todo eso que es inseparable. Que además, si bien acá, cuando hablamos de psiquismo, dentro del psiquismo está el espíritu, está la psicología, está la psiquiatría, está la idea de alma. Entonces, cuando estamos trabajando los puntos, estamos buscando que esas personas con algunas patologías psiquiátricas más importantes puedan ser entendidas a través de los puntos y no separadas, porque, como dice ahí, como era la iglesia, estos locos van para afuera. Entonces uno mira los viejos manicomios y estaban en condiciones deplorables porque eran irrecuperables. Acá estamos diciendo que si ayudamos a recuperar esa mente y ayudamos a equilibrarla con el cuerpo, y que una mente desequilibrada es porque hay un parámetro físico que no le ayuda a corregirse, y un parámetro físico alterado me dice que hay algo mental que no le ayuda a corregirse. Por eso el trabajo desde los dos lugares, o mejor dicho, desde un lugar que une esos dos puntos. Y todo esto, como es amplio en el concepto de no tener preconceptos. O sea, vamos a tratar de aprender algo donde vengo de la medicina occidental, pero voy a dejar de lado.
vengo a enfrentarme con una persona que nos vamos a sentar a conversar de sus patologías, entonces alguien puede decir, no, mirá que te voy a mandar a alguien que tiene diabetes o que tiene hambre, no, dejarlo de lado, vamos a escuchar. Y muchas veces nos asombramos que nada que ver con lo que me dijo que tenía, porque supuestamente lo mandó. Sí puede que tenga alguno de esos síntomas, pero no son los principales. Entonces, tratar de no tener ese preconcepto, no hacernos una idea del diagnóstico del paciente antes de examinarlo, sino cuando hablamos de examinarlo, conversar con él, escucharlo, ver todo ese cuento que hace de su enfermedad y luego las preguntas que nosotros tratamos para reordenar todo ese cuento que nos hizo. Y ahí van a surgir a través de los síntomas otros componentes que hay días que o más adelante se los explicaremos o no dentro de lo energético, dentro de lo psíquico. Y lo que decíamos, esa es una parte, lo vimos ese día, lo tratamos, vino a la semana, hay que ver cómo evolucionó y esa nueva consulta, evaluar los cambios, si es que presentó cambios, que siempre alguno debe haber existido, ya sea para mejor o para peor, pero hubo un cambio. Evaluarlo, no lo trato con el esquema con el que vino, capaz que sí, capaz que no, pero vamos a tener que en esa nueva evaluación y en lo cauteloso de esa nueva evaluación enfrentamos a un nuevo paciente. Y al enfrentarnos a ese nuevo paciente, que es el día en el que llegó, o el nuevo día en el que llegó, vamos a ir adecuando el tratamiento que ya habíamos planteado con los cambios que consideremos necesarios de acuerdo a la condición energética actual de ese momento en el que está llegando, evitando en lo posible caer en eso, en el error de volver a tratar lo anterior. Entonces hago este tratamiento por 3, 4, 5, 6 meses hasta que se mejore. Sí, a veces puede ser adecuado, pero siempre vamos a ver que todos de una consulta a la otra habrá un núcleo de puntos base que no tocamos, pero siempre hay uno o dos que vamos a andar cambiando de lugar porque nos estamos encontrando con que cada nueva consulta, que sea una vez por semana, me estoy enfrentando a una nueva persona, una semana de evolución que puede haber sido muy buena o que no puede haber sido tan buena, entonces voy viendo esa nueva persona con una patología base, pero que ha ido viendo sus cambios, para poderla reintegrar o ayudar a que se reintegre su mejor función. Cosa que nos está diciendo que no hay tratamientos crónicos de por vida, ni en principio no hay tratamientos crónicos. Podrá haber un tratamiento que se prolongue más tiempo, lo que va a ir teniendo una dinámica de cambio según veamos la evolución. Entonces, ese es un concepto interesante con respecto a varias cosas que vemos en nuestro entorno. Esta medicación es de por vida, no la va a poder cambiar. Esto no lo puede dejar. Con lo que intentamos hacer nosotros, con lo que intentamos transmitir, es que un día no nos necesiten más. Por eso, pasar a otra cosa. Pero eso no. Eso llegar al término de un buen parámetro de calidad de vida y luego ver otras características. Esa sería una idea especial. La idea interesante es el desarrollo. Para alejarnos un poquito de lo que yo decía, bueno, la obra, ya todo esto sí, no lo veo una vez por semana, ahora hay 15 días, pero el ser el bastón de nuestros pacientes, no. Realmente somos un apoyo, nos involucramos en el tratamiento, lo acompañamos y luego le soltamos la mano que siga porque es su camino. Y mañana le pasa otra cosa y necesitará un apoyo durante un tiempo y volverá a caminar por sí mismo. Eso es una de las ideas de meternos en la cabeza del arranque, porque nos va a evitar un montón de problemas. Y a través de todo esto, las diferentes herramientas, y cuando hablamos de herramientas, hablemos de técnica, ya sea moxa, ya sea ventosa, ya sea aguja, dígito, martillo, 7 puntas, semillas en aurículos, cualquiera de esas cosas, el masaje, cualquiera de ellas van a estar subordinadas al diagnóstico. Llegué a la conclusión de qué puede tener nuestro paciente y dentro de esa conclusión fuimos viendo cuáles pueden ser las mejor que yo manejo.
¿Tá? Entonces, a través de la mejor que manejo para ese tipo de patología, la que voy a indicar, por ahí manejo 2 o 3 de ellas, uso auriculoterapia o acupuntura o masaje, entonces para uno me resulta más cómodo, porque además la experiencia que voy teniendo, o porque leí el masaje, y para otro el aurículo, y para otro la acupuntura, entonces, o dígito, o lo que fuera, ese sería el esquema. Por ahí cuando nosotros hablamos, por lo general por una deformación del uso de aguja, a todos le encajamos, todos lo pinchamos. Eso, cuando hablamos decimos, bueno, esto se hace con dígitos, se hace con moxibustión, y ese es el concepto de técnicas curativas. Todas sirven para todo. Pues, puedo solo trabajar con agujas, o puedo solo trabajar con moxibustión, o solo con dígitos. Eso no hay ningún problema. Pero lo voy a ir adaptando a quien tengo adelante. Además pasa lo otro, que tiene miedo a la aguja, no lo voy a pinchar. Entonces, esa es, a veces hay que subordinar la herramienta al paciente. Y sí, entonces, esa historia, pero no es que una sea mejor que otra, sino que todas son buenas. Y la otra chance que tenemos es que combinarlas, todavía, a veces, imagínate que hago dígito y luego le dejo una semilla que está trabajando toda la semana, estoy reforzando la técnica de la consulta una vez a la semana. Y si todavía por ahí conozco algo de planta y le mando unos tecitos, refuerza eso. Entonces la combinación puede ser buena. Entonces, ahí es que iré viendo, como no le mando plantas, pero el otro que hace homeopatía, y bueno, y se va con el que sabe homeopatía, y tratamos de conjuntar las técnicas. No es que lo nuestro sea mejor que lo otro, no, todo es bueno, y no es que sea mejor la acupuntura que la moxibustión, no, son todas técnicas de un pool que cuando hablemos de auriculoterapia, la auriculoterapia es parte de la medicina china, no es una técnica que podemos usar una sola técnica en sí misma, pero sabiendo que existe el yin y el yang, que existen los 5 reinos, que existen todo eso, sin eso, solo ponemos semillas en la oreja que a veces no se bien. Cuando integramos todo eso en este desarrollo, es que estamos buscando lo mejor de cada uno de los pacientes, buscando esa mejor combinación o intentando llegar a lo que, y acá sí empieza nuestra parte subjetiva, consideramos de arranque que puede ser mejor para el paciente. Puedo equivocarme por lo subjetivo, porque hacemos acupuntura con moxibustión y aurículo, y después en la siguiente consulta veo que no fue tan bien. Entonces tendría que quedarme con una sola técnica o tendría que hacer un cambio, pero en un momento tengo que empezar. Entonces, en esa primera idea podré combinar o no, y luego es que viene lo que veíamos anteriormente. ¿Qué cambios hubo positivo? Bueno, eso lo mantengo. Estos no cambiaron, ahí tengo que cambiar yo. No fue todo lo bien, pues vamos para atrás porque en algún lugar la vi. Algo hice que no estuvo bien, porque si no cambió nada. Y ahí es importante, digo, es preferible usar una sola técnica conocida y no incursionar en varias que no conocemos, porque ahí podemos cometer errores. No solo cometer errores sobre el paciente, es decir, efectos secundarios sobre el paciente, sino que una técnica no conocida puede provocar en el paciente un cambio que no queremos. ¿Se entiende, no? Por ahí hemos visto que hay colegas que a nivel mutual hacen acupuntura y cuando un paciente no mejora el dolor le dice: lo que pasa es que usted está dentro del 30% que la acupuntura no le hace nada. Cuando debería ser que usted está dentro del 30% que nos equivocamos un diagnóstico. Porque la técnica es buena, el que agarra soy yo. Y tengo que decir: pará, vamos a arrancar de vuelta porque hay algo que no está bien. Tan simple como eso. El problema es que la mayoría de los médicos que hacen acupuntura en las mutualistas no saben las reglas diagnósticas y las reglas terapéuticas de la medicina china. Entonces pone aguja donde duele, o pone en la columna, o hacen en la espalda generalmente. Donde vos conocés, cuando vos conocés todos los canales, vas a usar en el punto que ese paciente necesita. Porque en realidad, ¿qué hacemos nosotros? Le damos al paciente con la técnica la posibilidad del cambio. El cambio lo hace el paciente. Nosotros somos el instrumento que le permitimos al paciente hacer el cambio. Tenemos que ser humildes frente a eso,
para que el paciente haga el cambio. Si no, si no lo tenemos toda la semana, bolsillito, que venga toda la semana, no, hoy movete, no, mañana no, pasado tampoco. No, el cambio es que él haga el cambio y se cure. Él nos va a mandar a otro y así es una cadena, ¿no? Vos sabés que llama la atención que por ahí se dan cursos para médicos donde Yin y Yang y 5 reinos son cosas viejas. Los chinos que vienen de China, que son curreros, y un montón de chinos que no son médicos que andan acá en la vuelta dando cursos. 5 reinos Yin y Yang no se usa más, es lo primero que te dice. Eso es viejo, no existe. No existe porque hay que tener un concepto bastante equilibrado. Ojo, hay gente muy buena dando cursos, hay muy buenos en nuestro país, pero también tenemos los otros. Entonces hay que ver cómo sopesamos. Nuestra historia con esto es decirle, miren, la medicina china es esta, después o vengan con nosotros o vayan con quien quieran, pero por no tener una claridad de qué es, y después busquen la otra parte. Sí, a mí me llegó una paciente que estuvo haciéndose acupuntura durante 3 meses, que a mí me parece que es mucho también continuado, ¿no? Pero no le hizo absolutamente nada y además le dolían todos los puntos que tuvo que dejar. En 3 meses tiene que haber cambios. En 3 meses tiene que haber un cambio. O sea, vos sabés que nosotros un planteo que hacemos, porque hay textos que te dicen que los cambios son inmediatos. Sí, bárbaro, pero como no puedo generar falsas expectativas, el mínimo planteo que me hago es que un cambio tiene que ser entre 3 y 4 semanas, se empiezan a ver cambios. Y se empiezan a ver, y luego, lo que decíamos, vas a tener que ir variando algunos puntos del lugar para ir mejorando. Algunos te va a doler porque la energía está a flor de piel, no te tendría que doler todo, y la acupuntura no tiene que ser sufrimiento, ¿no? Entonces, vamos a entender, el espesor de la piel es el lugar donde va el canal, más de eso no tendría por qué funcionar. Puede ser que a veces hay una pequeña venita, es un hematoma pequeñito, pero no genera un hematoma así, una inflamación, un dolor, no, ahí hay un error, aunque ves mucho y dices, esto es acupuntura clásica. No, eso es animalada.